armas de destrucción masiva de la antigüedad para ver quién reinaba sobre los mares. El 10 de marzo del 241 a.C., ambas flotas se encontraron en las Islas Égadas, en la costa oeste de Sicilia, para librar una de las más formidables batallas navales de todos los tiempos. En las hostilidades de la Primera Guerra Púnica, la batalla de las Égadas que tuvo lugar junto a la costa de Sicilia marcó un antes y un después. A pesar de la gran sofisticación de ambas flotas, Cartago tenía una ventaja numérica. Pero sus estilizadas máquinas de matar estaban atiborradas de grano y suministros para el ejército de Amílcar, acampado cerca de Sicilia. Muchos barcos acabaron hundidos, capturados o perdidos. Nadie se lo esperaba. Los cartagineses intentaron contraatacar, pero el peso extra se lo impedía, y eso fue lo que les dio la victoria a los romanos. Fue un desastre estratégico. Los romanos terminaron tomando a casi 30.000 cartagineses como prisioneros. Al no poder abastecer a sus tropas, Amílcar se vio obligado a rendirse y retrasar posiciones hasta Cartago. Era innegable que el dominio del Mediterráneo estaba cada vez más del lado de Roma. Con su victoria, Roma no solo se hizo con Sicilia, sino también con los territorios de Cartago en Córcega, Cerdeña y en las islas situadas entre Sicilia y África. Con la esperanza de anular a los cartagineses, Roma les obligó a pagar un elevado tributo. Pero Cartago no estaba dispuesta a rendirse todavía. Se volcó hacia el oeste, hacia España, en busca de nuevas riquezas. Los cartagineses enviaron a Amílcar Barca a España en el año 237 con el objetivo de conquistar todo el territorio posible. Tras 9 años de contiendas, Amílcar logró doblegar a las tribus nativas, conquistando para el imperio cartaginés todas las tierras al sur del Ebro. Pero aquella conquista le costaría muy caro. En el 228 a.C., Amílcar fue asesinado en un enfrentamiento con una tribu rebelde. La muerte de Amílcar en España fue un duro golpe para Cartago, pero no fue ni mucho menos su fin. Más bien al contrario, abrió el camino para una nueva iniciativa. Según cuenta la leyenda, el hijo de Amílcar, de 9 años, le rogó a su padre acompañarle en su cruzada en tierras españolas. Amílcar cedió con una condición: que su hijo jurara odio eterno a Roma y se comprometiera a derrotar a su república. De este modo, su hijo, Aníbal, se convirtió en el instrumento de su venganza. Este fue el primer paso de un camino que haría de Aníbal el enemigo más devastador al que jamás enfrentaría Roma. En el 211 a.C., un fantasma acechaba a las puertas de Roma. Al otro lado de sus muros, con un ejército apostado para atacar, se encontraba el hombre que más odiaban y temían los romanos: Aníbal, el legendario general cartaginés. Inteligente, brutal, avezado. La peor pesadilla de Roma. Aníbal penetraba las defensas de Roma con una facilidad insultante, gracias sin duda a su genio estratégico y a su habilidad para utilizar uno de los armamentos militares más asombrosos del mundo. No me cabe duda de que Aníbal no fue tan solo uno de los mejores generales de la historia. Está demostrado que fue el mejor general de la historia. El genio de Aníbal nacía de un afán casi religioso por la destrucción de Roma, heredado de su propio padre. En el año 221 a.C., con 26 años, le dieron por fin los medios para dar salida a ese odio. Asumió el mando del ejército cartaginés. Aníbal era sin lugar a dudas el hijo de Amílcar. Fue un político muy hábil, un brillante estratega y un militar de los pies a la cabeza. Pero su genialidad se basaba en saber cómo utilizar todos los adelantos técnicos que Cartago tenía a su disposición. Como comandante demostró su inquebrantable coraje al emprender una de las campañas de agresión más extraordinarias de toda la historia de la humanidad. Roma se había hecho dueña y señora del Mediterráneo, lo que significaba que Aníbal no podría llegar hasta su enemigo por mar.
Decidido a cumplir la promesa hecha a su padre, Aníbal se propuso lo imposible: avanzar por tierra cruzando los Alpes hasta llegar al corazón del Imperio Romano. Aníbal sabía que le superaban en número, sabía que sus efectivos eran menos numerosos que los romanos, pero se le ocurrió una estrategia que, según creía, le daría la victoria. Lo que haría sería llevar a su ejército a Italia y atacar a los romanos en su propio territorio. En el año 218 a.C., Aníbal partió al frente de un ejército de 90.000 hombres, 12.000 caballos y 37 elefantes adquiridos a sus vecinos africanos del sur. Los elefantes se llevaban usando en la guerra desde hacía siglos. Podían darle la vuelta a una batalla, ya que la caballería del enemigo no podía con ellos. Por eso Aníbal creía que valía la pena llevárselos hasta Italia. En octubre, con casi 1.000 kilómetros recorridos, se enfrentaron a su primer obstáculo, el embravecido Ródano, en tierras galas. Incluso cuando el nivel del agua está más bajo, el cauce del Ródano sigue teniendo de 100 a 150 metros de ancho, llegando a veces a los 200. Todo un reto para los estrategas de Aníbal. En la otra orilla, los galos se agolpaban a la espera de la batalla. Pero primero había que salvar el obstáculo del agua, un peligro potencialmente mortal. Los ingenieros de Aníbal tendrían que doblegar a la naturaleza. No solo era un tremendo desafío logístico, sino que en la otra orilla del río les esperaba una legión de tribus insurgentes. La solución se convertiría en uno de los logros de ingeniería más espectaculares de Cartago. Una serie de balsas de un tamaño tal que podían transportar los animales y los suministros hasta la otra orilla en un tiempo récord. Las balsas tenían más de 60 metros de largo y más de 15 de ancho. Eso significa que con un solo tronco no era suficiente. Había que colocar muchísimos troncos juntos y amarrarlos. Y para eso hay que saber algo más de nudos que un Boy Scout. Con gran diligencia, los soldados de Aníbal recogieron cantidades ingentes de coníferas de los bosques circundantes y ensamblaron los troncos con sogas. Uno de los factores que tuvieron que tener en cuenta fue la mentalidad de los elefantes. Una vez que los troncos estaban amarrados, las barcazas se apilaron con una capa de ramas y otra de tierra para que los elefantes creyeran que estaban pisando terreno firme. Cuando todo estuvo listo, Aníbal dio la orden de soltar las barcazas. Las tribus galas, atónitas ante su osadía, contemplaron cómo el general cartaginés llevaba sus tropas, su caballería y sus elefantes en masa a través del inestable Ródano. Cuando llegó a la otra orilla, el pánico cundió entre los galos, que salieron huyendo sin presentar resistencia alguna. Toda esta operación llevó poco más de 9 días. En mi opinión, cruzar el Ródano en un espacio tan corto de tiempo y con unos medios tan rudimentarios es uno de los grandes logros de la historia militar. La gente se suele olvidar de los pequeños milagros de la ingeniería que hacen posible ciertos capítulos de la historia. Aníbal y su ejército siguieron adelante y se abrieron camino hasta las faldas de los Alpes. Pronto la inminencia del invierno se unió al hambre y a la fatiga de las tropas. Al ascender, se enfrentaron a otro obstáculo que parecía insalvable. Los peñascos eran gigantescos. Los consejeros de Aníbal ingeniaron un plan que permitiría a los soldados no remontar los peñascos, sino atravesarlos. La estrategia de cruzar los Alpes sorprendió a los italianos. Nadie se esperaba que un ejército con elefantes se pudiera abrir paso. Y aunque los Alpes podrían haber parecido inaccesibles en algunos tramos, la idea de perforar las propias montañas y abrir un camino para los paquidermos era genial.
¿Cómo logró Aníbal llevar a sus hombres, por no mencionar a sus elefantes, por encima, por los lados y a través de aquellos peñascos? Según el historiador romano Tito Livio, Aníbal y sus consejeros dieron con un plan muy ingenioso para mover de sitio las montañas. Primero abrieron unas enormes grietas en las rocas y cortaron madera de los bosques de los alrededores. Luego envolvieron las rocas con la madera y en cuanto hubo suficiente viento la prendieron fuego. Cuando las rocas se calentaron, vertieron vinagre hirviendo en las grietas para que se ablandaran o se hicieran añicos y sus hombres pudieran destrozarlas con sus utensilios de hierro. ¿Pero qué estaba haciendo Aníbal con todo ese vinagre en las cumbres de los Alpes? Si es cierto, y había que pensar que sí, pues al final sí que atravesó las montañas, eso demuestra aún más si cabe la genialidad de este brillante general. Una cosa es segura, después de hundirse hasta las rodillas en la nieve de los Alpes, la visión de las llanuras del norte de Italia debió de ser toda una alegría. El 12 de agosto del año 216 a.C., cerca de Canás, en el sur de Italia, Aníbal se enfrentó con las milicias romanas bajo el mando de Cayo Terencio Varrón, en una contienda decisiva que sellaría el destino de los dos imperios. Al alba, Aníbal reunió a un contingente de 50.000 hombres reforzado con la ayuda de mercenarios contratados que se las vería con los 90.000 soldados de Varrón. Este decidió intentar machacar a su oponente enviando un ataque